Te estamos observando. La voz al otro lado de la línea era fría y distante, pero clara. Y ahora tú formas parte del juego. Carla parpadeó, mirando el teléfono en sus manos, sin saber qué hacer con esa información. La voz había sido profunda, etérea, como si no viniera de ninguna parte en particular, sino de algún lugar más allá del alcance de lo tangible. Su primer impulso fue pensar que era una broma, pero algo en el tono, algo en la calma de las palabras, la hizo dudar. No pudo hacer nada más que mirar la pantalla en blanco, esperando que la llamada se cortara o que al menos se ofreciera una explicación. Pero el silencio que siguió fue aún más perturbador que las palabras mismas. En su mente se dispararon cientos de preguntas. ¿Quién sería capaz de hacer algo así? ¿Por qué a ella? Antes de que pudiera procesarlo completamente, el teléfono vibró una vez más, esta vez con un mensaje en pantalla: la primera jugada ya ha comenzado. Carla soltó el teléfono, como si le hubiera quemado las manos, y dio un paso atrás. El aire en la habitación parecía volverse espeso. Miró alrededor, esperando ver algo, pero la luz de la tarde filtrada por las cortinas se mantenía serena, como siempre. Sin embargo, algo había cambiado. Era como si el mundo estuviera contenidamente aguardando algo. Esa noche, cuando Carla trató de dormir, se dio cuenta de que el sonido habitual de la casa, el leve murmullo de los aparatos en la cocina, el crujido ocasional de las paredes, se sentía más fuerte, más intrusivo. La oscuridad parecía más densa y el silencio más pesado, como si todo estuviera esperando a que ocurriera algo, aunque no sabía qué. Esa sensación la despertó varias veces durante la noche, pero cada vez que se sentaba en la cama, nada ocurría. Solo la persistente sensación de estar observada, como si alguien estuviera parado en la esquina oscura de su habitación, esperando a que girara para no ser visto. La mañana siguiente no trajo respuestas, sino más preguntas. El sol brillaba intensamente, pero la luz, tan clara en otras ocasiones, ahora le parecía extraña, irreal. Cuando salió a la calle, se dio cuenta de que las personas a su alrededor parecían más distantes, más ajenas, como si no estuvieran realmente allí. Se sentía como un espectador dentro de un sueño, incapaz de tocar lo que lo rodeaba. Su mente seguía dando vueltas alrededor de las palabras de la llamada, de ese mensaje críptico: la primera jugada ya ha comenzado. ¿Pero qué significaba eso? ¿Y quién podría haberlo dicho? No podía dejar de pensar en la voz al otro lado de la línea, una voz que no le era familiar, que parecía pertenecer a alguien que no formaba parte de su vida. En el trabajo, las horas transcurrieron de manera extraña. No lograba concentrarse en nada. Andrés, su compañero de oficina, parecía notar su distracción. Él siempre había sido un tipo intuitivo, capaz de leer a las personas con solo mirarlas. Esa mañana, sin embargo, parecía diferente, como si una sombra lo siguiera. ¿Te pasa algo, Carla? ¿Estás bien?, le preguntó en un tono que no podía disimular la preocupación. Carla le sonrió, forzadamente, y asintió. No quería preocupar a nadie, menos a Andrés, que ya tenía sus propios problemas. Pero la verdad era que no se sentía bien. La ansiedad le corroía el estómago, como si algo estuviera a punto de suceder y no pudiera evitarlo. Solo estoy cansada, supongo, respondió, deseando que la conversación terminara. Pero Andrés no parecía convencido. Durante el resto de la jornada, su mirada se mantenía fija en ella, y eso solo empeoraba las cosas. Cada vez que su mirada se cruzaba con la de él, sentía una extraña incomodidad, como si él supiera algo que ella ignoraba. ¿Pero qué podría saber Andrés sobre lo que estaba pasando? ¿Qué podría saber alguien de todo esto? Esa noche, al llegar a su departamento, Carla se preparó para lo que había comenzado a convertirse en su rutina: entrar, cerrar las ventanas, asegurarse de que las puertas estuvieran cerradas, y luego esperar. Esperar a que algo sucediera, a que el teléfono sonara nuevamente o a que las sombras en las esquinas de las habitaciones se alargaran y se movieran con voluntad propia. Pero no sucedió nada. Sin embargo, el ambiente se mantenía inusualmente cargado, y Carla no pudo evitar la sensación de que algo más estaba por venir. Se sentó en el sofá, mirando el teléfono con la esperanza de que el silencio no fuera tan ensordecedor. Había días en que preferiría escuchar cualquier cosa, cualquier palabra, para llenar ese vacío. Pero el teléfono permaneció inmutable. De repente, un sonido bajo,
casi inaudible, comenzó a llenar la habitación. No era un sonido físico, algo que pudiera identificar como una alarma o el zumbido de un aparato defectuoso. Era un susurro, distante, en sus oídos. Carla se levantó de un salto, mirando a su alrededor. El sonido provenía de las paredes. No podía ser posible. ¿Era su mente jugándole trucos? Pero el sonido persistía. Como si las paredes de su hogar estuvieran respirando, como si un ser invisible estuviera dentro, observándola. El susurro parecía volverse más cercano, más claro, como si alguien estuviera esperando que reaccionara. Fue entonces cuando el teléfono vibró nuevamente. Un mensaje. El miedo la recorrió. Carla se quedó mirando la pantalla del teléfono, su cuerpo helado. Lo sabes. Ya eres parte del juego. Las palabras parecían perforar su mente, resonando de una manera inquietante que no podía ignorar. Las letras en la pantalla brillaban como si tuvieran vida propia, como si estuvieran pulsando al ritmo de su corazón. El miedo comenzó a apoderarse de ella, esa sensación extraña que solo surge cuando te das cuenta de que algo más grande que tú te está controlando. Quiso levantarse, salir a la calle, gritar, hacer algo, pero algo en su interior la mantenía estática, como si todo estuviera fuera de su control. De repente, una presión pesada se instaló sobre su pecho. No era físico, sino mental, un peso invisible que parecía crecer con cada segundo. ¿Por qué a ella? No podía comprender por qué estaba siendo arrastrada hacia algo tan oscuro. No tenía respuestas, solo preguntas. Y mientras más trataba de racionalizar lo que ocurría, más se desmoronaba la estructura de su mente. Estaba atrapada, pero no podía ver las paredes de la jaula. El teléfono vibró otra vez, esta vez con una llamada. Carla dudó por un momento, pero algo en su interior le decía que debía contestar. Lo levantó, con las manos temblorosas, y contestó. «Hola». Su voz sonó apagada, como si ya no estuviera completamente allí. La misma voz de antes, fría y distante, respondió del otro lado. «Estás dentro, Carla. Ya no puedes salir». El aliento de Carla se detuvo en su garganta. Las palabras la ahogaban. La misma voz, pero más clara esta vez, como si alguien estuviera allí mismo, observándola a través de la llamada. ¿Quién eres?», preguntó, aunque sabía que no encontraría respuestas satisfactorias. «Eso no importa. Lo único que importa es que ahora eres parte del juego». La voz hizo una pausa, y Carla pudo escuchar el sonido de una respiración, suave y monótona, como si algo o alguien estuviera esperando. «La primera jugada ya se ha hecho. Y ahora, debes jugar». Antes de que Carla pudiera decir algo más, la llamada se cortó de golpe. Un frío inexplicable recorrió su cuerpo. No era solo el terror lo que la dominaba, sino una sensación aún más profunda de impotencia. Estaba atrapada en algo que no entendía, en algo que se movía sin que pudiera ver sus hilos, que no le daba opciones. El juego. ¿Qué era este juego? Decidió no ir a la cama esa noche. Se sentó en el sofá, abrazándose las rodillas, mirando el teléfono que permanecía inerte sobre la mesa. El miedo la había calado hasta los huesos, pero había algo más, una extraña sensación de que no podía escapar. Como si cada segundo fuera una jugada más, movida por fuerzas que no podía controlar. Pasaron las horas, y en algún momento, cuando la oscuridad había alcanzado su punto máximo, Carla sintió que algo la observaba. La habitación estaba vacía, pero la sensación era inconfundible. Algo la miraba desde las sombras, o tal vez no estaba mirando, solo esperando. El silencio, normalmente tan cómodo, era ahora una presión constante. El aire estaba cargado, como si las paredes se estuvieran acercando. «Te estamos observando», recordó la frase de la llamada. Su respiración se hizo más rápida, casi jadeante. Se levantó y comenzó a caminar por la habitación, incapaz de quedarse quieta. Necesitaba entender qué estaba pasando. Necesitaba respuestas, y tal vez eso la había llevado a buscar al único contacto que aún parecía entender lo que estaba sucediendo, Andrés. Decidió llamarlo. La primera vez que intentó marcar su número, la llamada no pasó. Lo intentó de nuevo. Y de nuevo. La tercera vez, la llamada se conectó, pero no hubo respuesta. Carla pudo escuchar algo al fondo, un ruido apagado, como si alguien estuviera caminando o moviéndose.
¿Andrés?, dijo, tratando de no dejar que su voz temblara. «Andrés, ¿eres tú?». Silencio. Luego, una respiración. No la de Andrés. Carla, la voz al otro lado de la línea era baja, casi inaudible, como si estuviera detrás de un velo. «No puedes salvarte. Nadie puede». Carla sintió como las palabras de Andrés se clavaban en su mente. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué no podía salvarse? ¿Por qué todo estaba fuera de su control? El sonido de la llamada se cortó abruptamente. Carla volvió a mirar la pantalla del teléfono, observando los 3 puntos suspensivos que parpadeaban intermitentemente, como si alguien estuviera escribiendo algo. Pero no había más mensajes. Solo ese vacío aterrador. El día siguiente amaneció sin respuestas. La llamada de la noche anterior y los mensajes habían sido una amenaza constante, pero también algo que la había dejado sin palabras. Ya no podía ignorarlo. Sabía que debía hacer algo, pero no tenía idea de qué. Al llegar al trabajo, todo parecía ir normalmente, pero las miradas de sus compañeros, los pequeños gestos de duda y ansiedad, se volvían cada vez más obvios. A medida que pasaban las horas, Carla se sintió más fuera de lugar. Los mensajes, la llamada, el juego, todo comenzaba a desmoronarse en su mente. Y, sin embargo, no podía escapar. El peso de la incertidumbre la arrastraba hacia adelante, y con cada paso, sentía que algo más se acercaba. Algo que esperaba que lo enfrentara. Algo que no podía ver, pero que sabía que ya estaba ahí, a punto de atraparla. La sensación de estar atrapada en un sueño que no podía controlar comenzó a dominar los días de Carla. Los eventos de la noche anterior se repetían en su mente una y otra vez, como un eco interminable. «Ya eres parte del juego». Las palabras resonaban en su cabeza, inquietantes, implacables. Cada vez que intentaba dejar de pensar en ellas, algo las traía de vuelta, como si las paredes de su mente estuvieran presionando contra ella, obligándola a enfrentar lo que no entendía. El teléfono, en su mesa de noche, se había convertido en un objeto extraño, un recordatorio de que no estaba sola, de que siempre había algo más esperando en las sombras. Cada vez que vibraba, Carla sentía una punzada de ansiedad, una mezcla de miedo y curiosidad. Pero la mayoría de las veces, cuando miraba la pantalla, solo encontraba mensajes vacíos o desconcertantes. «La siguiente jugada está en marcha. Todo lo que haces está siendo observado». Esa mañana, al salir de su departamento, las cosas parecían diferentes. El aire tenía un peso inusual, como si algo estuviera por desbordarse, por romper el equilibrio. Las calles de la ciudad, normalmente bulliciosas y llenas de vida, parecían demasiado tranquilas, demasiado ordenadas, como si todo estuviera contenido, esperando un desenlace que aún no llegaba. Incluso los colores de los edificios, los autos, las personas caminando a su alrededor, todo parecía desentonado, como si estuviera viendo el mundo a través de un filtro sucio que distorsionaba la realidad. Carla aceleró el paso, intentando ignorar la sensación de que las miradas de las personas a su alrededor estaban fijas en ella, aunque no podía ver sus ojos. Había algo extraño en la manera en que las sombras se movían a su alrededor, algo que no podía colocar. Eran sombras normales, pero parecían más largas, más intensas, como si estuvieran esperando a que las mirara. Llegó a la oficina, y aunque todo parecía estar en su lugar, el aire dentro de la oficina estaba cargado. Los compañeros de trabajo se comportaban de manera extraña, como si no estuvieran completamente allí, como si estuvieran atrapados en una especie de trance. Nadie hablaba más de lo normal. Las conversaciones eran breves, las sonrisas forzadas, como si todos estuvieran esperando algo que Carla no podía entender. Andrés, su compañero, la saludó cuando entró al vestíbulo. Pero hubo algo en su saludo que no se sentía natural. El modo en que lo hizo, tan distante, tan calculado, hizo que una pequeña alarma sonara en su interior. En algún momento, no podía dejar de pensar en lo que le había dicho la noche anterior: «No puedes salvarte». «¿Cómo estás?», le preguntó él, pero su voz no tenía la calidez que acostumbraba. Era vacía, como si estuviera repitiendo una frase que no sentía. «Bien, dentro de lo que cabe», respondió Carla, intentando ocultar la inquietud en su voz. Pero Andrés no parecía convencido. Sus ojos no se encontraban con los de ella. Estaba evitando mirarla, como si hubiera algo entre ellos, algo que no podía ser nombrado.
A medida que las horas avanzaban, la sensación de que alguien o algo estaba observándola se volvía más fuerte. No era solo en la oficina. A cada paso que daba por los pasillos, sentía las miradas invisibles sobre ella. Aunque nadie decía nada, aunque todo parecía en orden, la presión seguía ahí, asfixiante, casi palpable. Era como si el espacio que la rodeaba estuviera distorsionado, como si nada fuera real. Cada objeto, cada persona, parecía estar en su lugar, pero todo se sentía desconectado, como si las piezas del rompecabezas estuvieran desordenadas, desajustadas. En su hora de almuerzo, decidió salir a caminar por el parque cercano, buscando un poco de aire fresco, algo que la desconectara del peso que sentía en sus hombros. Pero el parque, normalmente tan relajante, no era lo que recordaba. El sonido de las hojas moviéndose con el viento, los cantos de los pájaros, todo eso parecía distorsionado, como si estuviera bajo el agua. A cada paso que daba, sentía que el terreno bajo sus pies cambiaba, pero cuando miraba al suelo, todo parecía normal. Como si el mundo estuviera a punto de romperse y ella no pudiera ver la fractura. Decidió sentarse en una banca, pero incluso ahí, la presión aumentaba. Las personas que pasaban no la miraban directamente, pero podía sentir sus ojos sobre ella. Cada uno de esos rostros le parecía ajeno, irreconocible, aunque sabía que se trataban de personas comunes, que formaban parte de su entorno cotidiano. ¿Por qué ahora todo les parecía tan distante, tan extraño? El teléfono vibró, sacándola de sus pensamientos. Carla lo miró de inmediato, como si temiera que la llamada viniera de nuevo, pero no era eso. Era un mensaje de texto. ¿Te sientes observada? Eso es solo el principio. El mensaje estaba firmado con un número desconocido, un número que nunca había visto antes. Carla intentó contener el pánico que comenzaba a surgir. Todo esto estaba sucediendo demasiado rápido. Lo que comenzó como una llamada extraña, un juego del que no entendía las reglas, se estaba transformando en algo mucho más grande. No podía escapar, no podía huir. Miró alrededor, como si pudiera ver a través de las personas, buscando algo, cualquier cosa que pudiera explicarlo. Y fue entonces cuando vio algo que la heló por completo. A lo lejos, en el borde del parque, había una figura. Era un hombre, parado entre los árboles, observándola con una intensidad que la hizo temblar. Su rostro estaba oscuro, casi borroso, como si no pudiera enfocarlo, pero sabía que lo estaba mirando. Con cada segundo que pasaba, más y más la sensación de ser observada la envolvía. No podía moverse, no podía gritar. De repente, la figura desapareció, desvaneciéndose como si nunca hubiera estado allí. Carla se levantó de la banca, dando un paso hacia atrás, con el corazón acelerado. No sabía qué había visto, si realmente había sido una persona o si su mente le estaba jugando trucos. Pero algo dentro de ella sabía que no estaba sola, que no estaba segura. Mientras caminaba de vuelta hacia su oficina, la presión en su pecho no disminuía. Ahora más que nunca sentía que no podía escapar de este juego, que cada paso que daba solo la acercaba más a algo que no entendía. Algo que se estaba apoderando de su mente, de su realidad. Y entonces, el mensaje apareció de nuevo, en la pantalla de su teléfono. Pronto sabrás qué hacer. La siguiente jugada ya está en marcha. Carla sentía que su mente estaba a punto de colapsar. Cada segundo que pasaba, la sensación de estar atrapada en un laberinto oscuro se hacía más intensa. Las palabras del teléfono, las visiones extrañas en el parque, las miradas vacías de las personas a su alrededor, todo parecía converger en un único punto, no podía escapar. La jugada final se acerca. Eso era lo que decía el mensaje, y lo sabía con certeza. El fin estaba cerca. Pero, ¿qué significaba la jugada final? ¿Qué querían de ella? Cada vez que intentaba racionalizar lo que estaba ocurriendo, más se hundía en el abismo de la incertidumbre. Cada vez que pensaba que había entendido algo, el juego se retorcía y se volvía más incomprensible. El teléfono vibró una vez más, rompiendo el silencio que la rodeaba. Carla lo miró, el pulso acelerado, la mente llena de temor. El juego está por terminar, pero solo tú puedes decidir cómo acabará. Las palabras parpadearon en la pantalla como si estuvieran grabadas en su cerebro. Una oleada de pánico la invadió. La pregunta ya no era si podía escapar o no. Era como enfrentarse a lo inevitable.
La sensación de estar atrapada en una red invisible, de ser solo una pieza en un tablero que no podía controlar, la estaba consumiendo por completo. Pero algo en su interior, un resquicio de resistencia, la empujó a levantarse de su silla. No podía seguir siendo un peón en este juego macabro. Tenía que tomar el control. Tomó una decisión sin pensar, abandonar la oficina. Necesitaba salir, escapar de ese lugar que se había convertido en una prisión. Caminó rápidamente hacia la salida, su mente nublada por el miedo, pero también por una necesidad de acción. No voy a ser una pieza más, pensó, mientras las luces fluorescentes del pasillo se desvanecían a medida que avanzaba. El aire afuera estaba frío, cortante, como si el mundo mismo se hubiera detenido. Carla caminó sin rumbo fijo, casi como si no estuviera en control de sus propios movimientos. De repente, llegó al parque. El mismo parque donde todo había comenzado, el lugar donde la figura extraña la había observado. No podía evitarlo, su cuerpo la había llevado hasta allí sin que lo decidiera. Fue entonces cuando vio algo que la paralizó por completo. En el centro del parque, justo donde se había detenido la primera vez, había una figura. La misma figura borrosa, con el rostro desdibujado, como si la realidad misma estuviera fallando alrededor de él. Carla se acercó, a paso lento, como si estuviera siendo arrastrada por algo más allá de su voluntad. Sus piernas temblaban, su mente estaba a punto de estallar, pero algo en su interior le decía que tenía que enfrentarlo. El fin del juego. La figura se giró, y esta vez, sus ojos no estaban vacíos. Estaban fijos en ella, penetrantes, llenos de una oscuridad infinita. La presencia de ese ser era aterradora, pero Carla ya no sentía miedo. Solo estaba cansada. Cansada de correr, cansada de huir. El juego había llegado a su fin, y ella tenía que ser la que decidiera. ¿Por qué?, preguntó, su voz rasposa, quebrada por la tensión. La figura permaneció en silencio por un momento, y luego, su voz resonó en la mente de Carla, como un susurro lejano. «Porque tú elegiste». Las palabras se deslizaron dentro de su conciencia, llenándola de una comprensión amarga. Elegiste ser parte de este juego. La revelación la golpeó como una ola fría. Todo, cada momento extraño, cada mensaje, cada visión, todo había sido orquestado por algo más grande. Carla había sido la que se metió en esto, la que permitió que comenzara, la que había dado el primer paso al tomar el teléfono, al aceptar las reglas no escritas. No fue mi elección, susurró Carla, casi sin creer lo que decía. No elegí esto. La figura sonrió, pero no con amabilidad. Su sonrisa era fría, calculadora. El momento de la elección no siempre es claro. Pero tú aceptaste el desafío, y ahora pagas el precio. Carla no sabía si lo entendía completamente, pero una parte de ella ya lo sabía. El juego nunca había sido solo sobre lo que sucedió. Había sido sobre lo que ella estaba dispuesta a sacrificar. Las reglas nunca fueron claras, y el objetivo nunca fue revelado. La respuesta final era que no había respuestas. Solo quedaba la elección. El dilema existencial al que se enfrentaba cada persona que participaba en el juego. Antes de que pudiera procesar más, la figura dio un paso atrás, y con un movimiento sutil, se desvaneció en la nada. El aire volvió a su estado normal, el parque volvió a ser el mismo, y las luces de la ciudad brillaron como si nunca hubiera ocurrido nada extraño. Carla se quedó allí, en el centro del parque, mirando al vacío donde antes había estado la figura. Un vacío que la rodeaba, que la consumía. Sin respuestas, sin más jugadas. El juego había terminado. Pero, en el fondo de su alma, sabía que nunca podría escapar del vacío que había dejado.